Comencemos. No. Sí, mucho. Sí, pienso que sí. Más o menos. Sí, hemos avanzado. Claro que sí. Bueno, se ha luchado, pero aquí eso es en balde, porque la corrupción aquí no se termina aquí. Sí, hemos avanzado. No. La corrupción constituye uno de los procesos sociales más complejos, a los que hemos dedicado tiempo de estudio en distintos trabajos realizados por Esfera Global, y al que siempre volveremos, como lo hacemos ahora, porque está vivo en las entrañas de las sociedades y con ellas evoluciona, como lo ha hecho en la sociedad dominicana, que ahora vive un capítulo especial en definición de una categoría jurídica con la que pueda lograrse su tipificación y eficaz persecución. Somos partidarios de establecer el marco conceptual de cada tema, como lo haremos en lo adelante. Sin embargo, iniciaremos ahora con ejemplos prácticos que nos ayuden a visualizar la corrupción en el ámbito público, que es el de nuestro interés, porque lo que hemos identificado es que este fenómeno pareciera comprenderse poco o prevalece en torno a él un cierto dejo de doble moral o entendimiento a conveniencia, según el cual identificamos fácilmente la corrupción en las acciones atribuibles a terceros, pero en el caso propio, sin embargo, solemos interpretar en automático la misma acción como una oportunidad o más aún como un merecimiento. Primer ejemplo, si valiéndose de la ignorancia del contribuyente, un agente fiscal le notifica el pago de un impuesto en cuantía mayor de lo que le corresponde, ese funcionario ha cometido exacción o cobro injusto, por lo tanto, es un agente corrupto. Si se utilizan influencias para conseguir a favor de un allegado, en calidad de amistad o vínculo de familia, un contrato en el gobierno, quienes se benefician a través de este tipo de relaciones incurren en tráfico de influencia. Por tanto, es corrupción administrativa. En el caso en que un funcionario desvía fondos públicos hacia objetivos distintos a los que consigna el presupuesto que va a ejecutar, habrá cometido malversación de fondos. Es corrupción administrativa la sobrevaluación de obras, el enriquecimiento ilícito por el que se desvían fondos que debieran tener como destino final las arcas públicas, pero que terminaron en las cuentas de los incumbentes. La corrupción administrativa adquirirá distintas formas según su origen. Puede tratarse de abuso de poder, tráfico de influencia, compadrazgo, amiguismo, soborno, cohecho, mal uso de los conocimientos, fraude, aceptación de obsequios a cambio de favores, lo que se distingue de la corrupción política porque afecta al Estado, que forma parte de la administración pública, mientras que la última afecta al político, que es quien delinque dentro de la administración pública. Cuando el funcionario trafica influencias, lo que está haciendo es desviando esa finalidad, ese propósito de la función administrativa. Y obviamente que esto ha de ser entonces sancionado. En el caso de la República Dominicana no tenemos una infracción como tal que se refiere a la corrupción administrativa. La Constitución en su artículo 146 manda obviamente a proscribir la corrupción, y obviamente también somos signatarios de instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción Administrativa del 2003. La República Dominicana es signataria de esos tratados internacionales, y obviamente que esos tratados disponen de obligaciones para los estados parte, para los estados signatarios, para que ajusten el ordenamiento jurídico a esas previsiones que se contemplan en esos instrumentos. En el caso dominicano todavía, insisto, no lo tenemos. Tenemos un código penal vetusto, un código penal sumamente anticuado. Es una traducción del viejo código penal napoleónico, traducción que se da en 1884, pero que venimos implementando desde 1844. Y toda esa parte, ¿no?, del código penal que se refiere a los delitos contra la administración pública ha recibido pues un tratamiento muy, en términos de modificaciones legales a lo largo de los años,
Ahora, con el proyecto de Código Penal sí se establece en el título segundo del proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados, pues una infracción específica, un tipo penal de corrupción administrativa que va, en otras palabras, igual, en el mismo sentido de lo que he dicho. Facilitar, generar, auspiciar, ocultar, motivar privilegios y ventajas para unos cuantos en detrimento de otros es corrupción. Como se puede ver, no son únicamente las formas más sofisticadas las que entran dentro del espectro de las prácticas susceptibles de corromper a los servidores públicos. Cualquier acto, por simple que parezca, en el que se utilicen las funciones y los medios propios de las organizaciones, en este caso las de naturaleza pública, en provecho propio o en el de terceros relacionados en cualquier calidad y no solo de índole económico, sino de otra índole, es corrupción administrativa, según la propia definición inclusive de la Real Academia de la Lengua. En la acepción moderna de corrupción encontramos una interesante reflexión, según la cual, en la ideología del funcionario o político, existe una confusión entre lo público y lo privado, por lo que el agente o político se apropia de lo público para uso personal o dispone de lo público considerándolo como algo suyo, de su propiedad y para su beneficio. Importa mucho hacer una separación a la hora de estudiar a los servidores públicos. Hay una dimensión ex intra que lo ve desde dentro, su moral, sus sentimientos, sus deseos, y hay otra dimensión ex extra que lo ve desde fuera, su accionar, su trabajo, su desarrollo en la función pública. Mientras más marcada sea la diferencia entre estas dos dimensiones, mayor riesgo tendrá la persona de incurrir en prácticas corruptas, aunque siempre existirán sus excepciones. ¿Por qué es tan indeseable la corrupción administrativa? Será porque de cualquier manera los actos corruptos socavan poco a poco la capacidad del Estado de recaudar impuestos, de implementar políticas de desarrollo coherentes y racionales, de redistribuir los recursos entre los diferentes grupos y regiones, de transformar para bien la sociedad siguiendo prioridades sociales y políticas. Dicho de otro modo, la corrupción impide que una comunidad política alcance sus objetivos porque ataca el mecanismo y las herramientas de las que dispone el Estado para el diseño de políticas públicas y sociales. Se trata de un ilícito en contra de toda la sociedad, de usted, de mí. Ya hemos hablado en otros trabajos acerca de este concepto de corrupción como un delito contra la humanidad y los derechos humanos de todos. La corrupción está íntimamente ligada a la pobreza de los pueblos, que también está ligada al deterioro del sistema democrático, que tiene efectos devastadores sobre los derechos humanos, pero que también esa misma corrupción reduce nuestra rentabilidad social, miren, debilita nuestras instituciones, fomenta el individualismo, nos hace ineficiente y también promueve sobre todo la desigualdad. Entonces, reflexionando de esto, podemos decir que a mayor corrupción pues tendremos mayores niveles de pobreza. Kurt Wildland, que es un doctor en ciencia política de Stanford University, se refiere a que la corrupción registraría niveles más altos en las democracias emergentes de regímenes autoritarios, por lo que tiene todo el sentido del mundo esta herencia de los latinoamericanos en la concepción de la gestión de lo público. El autor señala 3 puntos para comprobarlo. Primero, la democracia tiene más manos que aceitar, o como se dice en la República Dominicana, hay que mojar la mano. Esto se da tanto en los niveles superiores de todo el tren administrativo para lograr que las gestiones funcionen o tengan el resultado esperado. Por ejemplo, hay que darle algo a la secretaria para que gestione la reunión, al administrador para que avance los pagos, al de compras y así a todos los responsables de áreas objeto de interés. Pero también se da a escalas más bajas, en lo que se percibe como imagen de liderazgo por el pueblo. Esto está muy bien expresado en el género musical que se ha viralizado en la República Dominicana y que ya se ha internacionalizado, conocido como el dembow o género urbano, donde hay letras de canciones que utilizan expresiones propias de los beneficiarios de tales ofrendas. Por ejemplo, mi patrón, mi papá, jefe. Muy popular entre los jóvenes dominicanos, pero que describe de manera magistral, según nuestro parecer,
la conducta de los patrocinadores respecto de sus seguidores o beneficiarios de favores económicos u ofrendas, que en el lenguaje crudo del pueblo dominicano serían los guaremates. Ofrendas percibidas en la cultura social y política dominicana como fundamentales para mantener el liderazgo en las bases de los partidos entre la populis o la gente de a pie. Tanto es así que existe un consenso en el pueblo de que el que no da no gana, o si no camina, no resuelve, que serían expresiones sinónimas. Sobre la inversión que se ha venido realizando para perseguir la corrupción administrativa, pues debemos reconocer que a lo largo de los últimos 20-30 años y en consonancia con la afirmación que hicimos previamente, pues se han invertido cuantiosos recursos humanos, recursos económicos. Hemos recibido mucha colaboración de parte de los gobiernos de países hermanos y de agencias internacionales que procuran que la República Dominicana pueda fortalecer su institucionalidad, que los funcionarios de nuestros gobiernos pues se manejen de forma transparente. Y creo que esto ha venido dando resultados. Sin embargo, debemos procurar, debemos luchar para que al sistema de administración de justicia se le concedan los fondos presupuestarios que manda la ley, pues sin ello no habrá una independencia judicial que pueda garantizar que el sometimiento de funcionarios actuales o exfuncionarios pues pueda llegar al término que el ordenamiento jurídico y el sistema de administración de justicia podrían esperar. 2. Las privatizaciones de las empresas estatales son una inmejorable ocasión para obtener cuantiosos créditos ilegales. Y el autor termina diciendo en tercer lugar que los líderes populistas se valen de su propio carisma y del ímpetu de la ciudadanía para obtener beneficios personales. A diferencia de la función administrativa, también en el Estado se dan otras manifestaciones públicas, estatales, como es el caso de la función legislativa y la función judicial. Los jueces sí, se habla de sobornos en el caso de los jueces. Sin embargo, el legislador no puede ser asociado como un funcionario, entiéndase, no es exactamente un funcionario, pero definitivamente son de las cosas que hay que aclarar y hay que mejorar en una redacción. La misma ley de sobornos, por ejemplo, también no ofrece respuestas adecuadas a este aspecto, pero en definitiva son conceptos, el caso de la corrupción política y la corrupción administrativa, esta última más asociada a temas estrictamente legales, pero en el caso obviamente de la corrupción política es un concepto más filosófico, se podría decir también, y en todo caso asociado, ¿no?, al tipo de sujeto que interactúa, ¿no?, en la corrupción. Una persona, obviamente estamos hablando de delitos especiales que implican un tipo de intervención del legislador asociado a quien ejerce la función. En este caso son políticos. Corruptos y corruptores con cierto grado de concentración de poder, motivados por obtener beneficios de cualquier índole y mediante acciones sociales ilícitas o ilegítimas, sancionadas penalmente o no, afectan intereses sociales e ideológicos en un entorno de deterioro del sistema de normas, en contradicción con los principios ético-morales que deberían regir la sociedad, una organización o un grupo social. Que te sientas inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando?
Muchas veces hemos escuchado que corrupción siempre ha habido, desde que los primeros hombres decidieron convivir y se organizaron de alguna manera. La había en el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, son recurrentes los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento en los que vemos a un Dios temible que destruye una y otra vez su propia creación mediante lluvia de fuego, diluvios, tormentas, y todo por haberse corrompido. ¿Será la corrupción parte de la naturaleza humana? Juan Roberto Zavala, en su publicación Apuntes sobre la historia de la corrupción, afirma que esta no es una realidad consustancial a nuestro ser, ya que la realizamos con conocimiento y voluntad. Es decir, que habiendo tenido la capacidad de elegir, nos decidimos por no cumplir con una exigencia ética fundamental para el logro del bien común, la honestidad, lo que da paso a un fuerte individualismo en el que lo más importante son las conveniencias económicas y políticas, es decir, el predominio de nuestra satisfacción personal, sin importar los derechos de la colectividad. En pocas palabras, todo aquel que se corrompe lo hace por decisión consciente o porque carece de criterios éticos y de honestidad. El soborno sí tiene una modificación legal importante, una ley especial que se aprobó en el año 2006, que es la ley sobre soborno transnacional, la ley 448-06, establece penas importantes, ¿no?, en contra de quienes incurren en esta infracción. Eso es un ejemplo claro de lo que es corrupción administrativa. Igual también lo que es la concusión, también, que está tipificado también en el Código Penal. Y bueno, justamente esos son ejemplos normativos. También tenemos la estafa contra el Estado, que se tipifica en el artículo 405 del Código Penal vigente. Pero, insisto, tenemos un código penal que no responde a las expectativas. ¿Cómo la corrupción está relacionada con el derecho en la República Dominicana? Hagamos el cuento largo corto. Desde 1885 el Código Penal Dominicano contempla la figura de la prevaricación, que es el crimen cometido contra el Estado a través del soborno, el desfalco, la concusión, la coalición de funcionarios y la falsificación. No obstante, las leyes penales y administrativas han sido débiles y parciales en cuanto a enfrentar la corrupción. En el antiguo Código Penal, la palabra corrupción solo aparece en 2 ocasiones y es referida a particulares y a personas jurídicas. Pero la corrupción administrativa, la que afecta el patrimonio de todos los dominicanos, se trataba como prevaricación e incluía la asociación de malhechores y la estafa. Sabiendo esto, podrá entender mejor los últimos procesos penales que se desarrollan en la República Dominicana y los argumentos del Ministerio Público como persecutor de la corrupción. Una de las razones por las que la aprobación de un nuevo Código Penal resulta imperativo en la República Dominicana es precisamente poner a la disposición de la justicia penal una verdadera herramienta para perseguir la corrupción administrativa. El problema que aún persiste y que se esperaba quedara resuelto con el nuevo texto que fue aprobado el 29 de junio de 2021 por la Cámara de Diputados, es que aunque define los tipos penales, arrastra la mayor de las debilidades. Sanciona con una pena simple de 2 a 3 años la corrupción. Obviamente que esto generaría importantes reacciones en el país. Rápidamente este hecho fue esclarecido por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, quien explicó que el delito de corrupción tipificado en el Código Penal puede implicar una sanción de hasta 60 años, ya que para haber corrupción necesariamente debe existir un cohecho activo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o malversación de fondos, y cada uno de esos ilícitos conllevan penas de entre 4 a 10 años de prisión. Por lo que de sus argumentos se concluye o se extrae que en cada caso de corrupción las penas son acumulables. El texto propuesto, aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado de la República, pues tiene muchas novedades, no solo en cuanto a la actualización y a la adecuación de las sanciones imponibles en materia de corrupción administrativa, de persecución de la corrupción administrativa, sino también con un catálogo, un nuevo catálogo
de actuaciones que serán pasibles de sanción en un título que se denominará delitos contra el patrimonio del Estado. Esto es una novedad y esto es muy interesante. Entendemos que se ha hecho una gran labor en este sentido y posteriormente tendremos que ver cuál va a ser el trabajo, que será bastante, de interpretación y aplicación de estas nuevas tipificaciones y sus sanciones por parte de los jueces del sistema de administración de justicia penal. Por si nadie se lo ha dicho, yo se lo cuento. En el artículo 303 se sanciona la corrupción con penas de 1 a 3 años de prisión. En los artículos 306, 309, 312, 314 y 315 se sancionan la concusión, el cohecho activo, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses, respectivamente, con penas de 4 a 10 años de prisión. En el menor de los casos, según la explicación del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a quien se le condene por corrupción, será sancionado con al menos 21 años de prisión y en grado mayor con una pena de 53 hasta 60 años de prisión. ¿No hubiera sido más claro establecer una sanción ejemplificadora? ¿Cuál es la necesidad de complicarlo todo? ¿O será que más de uno sentía miedo a la hora de levantar la mano para aprobar un código con la robustez necesaria para perseguir la corrupción, con una drasticidad propia que implica ese hecho? ¿O es que han puesto otro huevo? Dentro de las fortalezas de la versión aprobada por la Cámara de Diputados, se señalan aspectos interesantes como son la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el cúmulo de penas como respuesta al crimen organizado nacional y transnacional, así como la definición de infracciones graves como el patrimonio público que no existían como tipo penal. En cuanto a los crímenes y delitos contra las personas, se verifica una mejor configuración en los delitos de lesa humanidad, infracciones graves de guerra, así como otros tipos penales que responden a las prácticas delincuenciales que constantemente arropan nuestro día a día, tales son el sicariato, feminicidio, la tortura, la violencia sexual y la penalización de la invasión y ocupación de tierras. En cuanto a las debilidades, desde Finjus hemos destacado que en las múltiples modificaciones y revisiones al texto propuesto se han producido inclusiones que pudiesen desvirtuar el fundamento dogmático penal, así también cuestiones sustanciales como los referentes al tipo penal del aborto y la discriminación. Que te sientas inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando?
hay un marco internacional también que contextualiza el tema de la corrupción. El 28 de enero de 2021, la organización no gubernamental Transparencia Internacional presentó su informe anual sobre la percepción de la corrupción en 2020. Dicho estudio incluye un total de 180 países y es elaborado a partir de las evaluaciones que expertos y actores del sector privado realizan sobre el nivel de corrupción en el sector público de un país. Tanto a nivel global como regional, el informe del 2021 destaca la relación entre la corrupción en el sector sanitario y la capacidad limitada de los estados para afrontar el brote de COVID-19. El informe otorga una puntuación que va desde 0 para los países con corrupción muy elevada hasta 100 puntos para los países donde no existe corrupción. Para que usted tenga una idea, países como Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia obtuvieron la mayor puntuación, más de 85 puntos y menos de 88 puntos, siendo los dos primeros los que mayor puntaje recibieron, 88 puntos, dejándolos en la primera posición del ranking. Como resultado de la medición de los países de América Latina, Uruguay recibió 71 puntos, quedando en la posición 21 de 180 países, y es el más alto de la región, quedando por encima de países como Chile y Estados Unidos, que obtuvieron 67 puntos cada uno y se encuentran en la posición 25 de 180 países. Costa Rica obtuvo 57 puntos, 42 de 180. Cuba, 47 puntos, quedando en la posición 63 de 180 países. Argentina, 42, quedando en la posición 78. Ecuador y Colombia, 39 respectivamente, quedando en la posición 92. Perú obtuvo 38 puntos, quedando en la posición 94 del ranking. El Salvador, 36 puntos, quedando en la posición 104. Panamá, 35 puntos, quedando en la posición 111. Bolivia y México, 31 puntos, en la posición 124 de 180 países. Y República Dominicana y Paraguay con 28 puntos, quedando en el ranking en la posición 137 de 180 países. Debajo de nosotros se encuentran Guatemala con 25 puntos, Honduras con 24 puntos, Nicaragua con 22 puntos, Haití con 18 puntos y Venezuela 15 puntos de 180. Pero creo que con los acontecimientos actuales de Haití habrá roto cualquier ranking. Definitivamente, seguimos entre los países más corruptos del mundo y la región. Realmente la percepción de la corrupción en nuestro país es muy alta, que hay muchísimas carencias, muchísima falta de transparencia y debilidades institucionales que permiten la corrupción. Al corroborar el mismo informe correspondiente al año 2019, la República Dominicana se mantiene en la misma posición con 28 puntos de 180, lo que indica que hasta entonces no se avanzó de manera positiva en la lucha contra la corrupción, ni siquiera porque estuvimos en una de las pandemias más graves de la historia. La coordinadora regional para las Américas de esta entidad, Transparencia Internacional, Teresita Chávez, lamentó que América Latina lleve 4 años sin registrar mejoras y el fracaso en la región en la lucha contra la corrupción. Cuando hablamos de política pública para erradicar la corrupción, tenemos que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo y, como hemos dicho, con altos y bajos, la República Dominicana se ha venido institucionalizando y fortaleciendo la lucha en contra de la corrupción. Tenemos un largo camino que recorrer para la prevención de la corrupción. Y es muy largo porque la corrupción administrativa ha permeado en la vida cotidiana, en el día a día de todos los dominicanos. Tenemos que entender que es un tema complejo y cultural. La corrupción es darle un soborno a un policía o a un agente de tránsito para que no te multe. La corrupción es nombrar en una posición pública a una persona por coyuntura o porque tienen algún vínculo, aunque no tenga el perfil. Corrupción es pedir un favor para sacar un pasaporte o una cédula sin hacer la correspondiente fila o esperar su turno. La corrupción ha permeado desde arriba hasta abajo. Nosotros tenemos que dejar ese criterio de que la corrupción solo es el otorgamiento de un contrato o el amañamiento de un proceso de contratación para beneficiar a unos cuantos o para beneficiar a un funcionario público. Corrupción es todo aquello que contravenga la norma social y que involucre a la administración pública. Nosotros tenemos que fomentar una política pública encaminada a hacerle entender a las personas que la corrupción se erradica desde la base de la sociedad, no necesariamente desde los altos puestos de la función pública. Al tomar posesión de su mandato el 16 de agosto del 2020,
el presidente dominicano Luis Abinader, ante la Asamblea Nacional, fue enfático al advertir que no se permitiría, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quedase impune, porque quien robó dinero del pueblo tendría necesariamente que pagarle a la justicia. También se sentía la intención de hacer devolver el dinero. Se refería entonces el presidente Abinader a la necesidad de un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado para que ninguno prevalezca sobre otro, y que suponga una rendición de cuentas vertical a los fines de que el gobierno esté sometido a una fiscalización ciudadana permanente y transparente. Y vaya que son necesarios, además de los frenos y contrapesos, la voluntad y la tenacidad para permitir a la justicia jugar su rol, siendo que en mayo la Procuradora General de la República ya hablaba de que el órgano que dirige estaba investigando 400 casos de corrupción, de los que habían sido heredados, pero también nuevos casos, de los que indicaba entonces había más de 100 en los que bailan todos los anteriores gobiernos del PLD y el actual gobierno del PRM. Hay que seguir invirtiendo en la persecución, invirtiendo recursos, porque se precisan de personas capacitadas. Pero hay un problema fundamental de base, que es una normativa del siglo XIX para enfrentar la corrupción del siglo XXI. Esto es sumamente preocupante. Entonces se nota que el Ministerio Público, en las diferentes imputaciones que ha hecho, definitivamente tiene problemas para encontrar cómo encuadrar, cómo subsumir muchos de esos comportamientos que ellos imputan en algún tipo penal, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y eso me parece a mí que es el problema mayor y obviamente que es un problema para el futuro, porque ya los comportamientos pasados, obviamente por la retroactividad penal, no pueden ser objeto de un tratamiento distinto o a la luz de una nueva legislación. Pero a futuro necesitamos urgentemente mejorar la tipificación en el ordenamiento jurídico de estos comportamientos que producir, ¿no?, la desviación de la función administrativa de sus propósitos legítimos. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? El Ministerio Público y los funcionarios que lo integran habrán de ser en este momento las figuras más destacadas en la prensa nacional y en la cotidianidad de la sociedad dominicana, debido a su feroz lucha contra la corrupción, pasada y presente, que ha derivado en múltiples casos, investigaciones y acusaciones mediante las que se busca esclarecer el origen de cuantiosas fortunas y pérdidas de miles de millones de pesos provenientes del erario público. El último año, además de los asombrosos cambios que ha experimentado el mundo en materia de sanidad,
A los dominicanos nos ha tocado presenciar una contundente respuesta de la justicia a casos nunca antes vistos en la historia política dominicana, que envuelven a personajes a quienes jamás pudimos haber imaginado en manos de la justicia. Hablar de cambio en la persecución de la corrupción administrativa implica necesariamente que hagamos un análisis retrospectivo e integral que no se puede circunscribir a una gestión específica de una institución ni a un periodo de tiempo tan corto como un año. Tenemos que analizar cómo ha venido transformándose la institucionalidad, cómo ha venido dotándose de capacidad y de herramientas el sistema de administración de justicia penal de la República Dominicana para poder perseguir la corrupción administrativa. Y esto obliga a analizar desde finales de los años 90 cómo el ordenamiento jurídico dominicano, cómo las instituciones de nuestro país han venido siendo objeto de transformaciones, de dictado de leyes, de reglamentos, de resoluciones, creación de organismos y otras instituciones para ejercer el debido control, cómo se ha venido profesionalizando el servicio público y particularmente el del Ministerio Público, para poder atender a esta necesidad de transparentar la administración de los fondos públicos y controlar el quehacer de la administración pública. Si vamos a hablar de un cambio inmediato, pues la designación de la magistrada Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República exige que demos un voto de confianza a la institución. Particularmente yo se lo doy y confío en el gran trabajo que van a realizar y que están realizando. Sin embargo, siempre he sostenido que la institucionalidad no puede descansar sobre los hombros de una sola persona. Y entiendo que debemos de procurar que el fortalecimiento institucional y ese voto de confianza que le hemos dado a la magistrada Miriam Germán con su llegada a la Procuraduría General de la República, pues deberá hacerse acompañar de medidas que puedan garantizar que esto se mantenga a lo largo del tiempo. Algunos de estos casos que han tomado mayor cuerpo y que acapararon la atención de toda la audiencia nacional atenta a cada proceso que fue televisado o que salió en la prensa son el caso de la exministra de la Juventud, cerca del 19 de octubre de 2020, con apenas 34 años de edad, reportaba un patrimonio total de 106 millones de pesos en su declaración jurada, hecho que sorprendió a distintos periodistas que habían estado investigando su trayectoria, y a menos de 4 meses de haber sido nombrada en el cargo, tuvo que renunciar por dichas investigaciones y las actuaciones del Ministerio Público sobre una licitación realizada en la Alcaldía Municipal de Boca Chica para recolección y transporte de desechos sólidos por un monto de 2.625 millones de pesos. Aún sigue en espera de respuestas. La operación Antipulpo, proceso iniciado la noche del sábado 28 y la madrugada del domingo 29 de noviembre de 2020, por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, que involucra a 10 exfuncionarios del gobierno del PLD. Se persigue un entramado de corrupción administrativa que permitió a exfuncionarios, proveedores privilegiados del Estado y testaferros enriquecerse en base a sus vínculos con el poder político. Se les acusa de desfalcar al Estado con más de 4.000 millones de pesos. Como medida de coerción se les impuso prisión preventiva a 7 imputados, arresto domiciliario a 2 imputados y libertad condicional a un coimputado. La Operación Caracol, puesta en marcha en febrero de 2021 por la PEPCA y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Se acusa a los funcionarios de la pasada gestión por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. La Operación Coral, iniciada en mayo de 2021, están implicados principalmente altos oficiales militares. Se acusa al entramado militar religioso de manejar y sustraer más de 3.000 millones de pesos, excepto a uno de los imputados que está prestando colaboración con las autoridades y se encuentra bajo arresto domiciliario. A todos los imputados se les impuso como medida de coerción la prisión preventiva. La Operación 13, denominada así por el fraude efectuado el 1 de mayo de 2021 con el bolo número 13 en el sorteo nocturno de la Lotería Nacional.
se persigue a un entramado acusado de fraude en los sorteos de esa institución. Se efectuaron 15 allanamientos y se produjo el arresto de 4 de las personas vinculadas al fraude, los cuales se encuentran bajo prisión preventiva, incluido en este grupo el ex administrador de la Lotería Nacional, mientras que los demás deben presentarse periódicamente ya que están colaborando con el Ministerio Público. El 15 de junio de 2021, el Ministerio Público acusó a la diputada de la circunscripción número 1 de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, de haber ingresado al Sistema Financiero Nacional más de 2.593 millones de pesos provenientes del narcotráfico. Como diputada, ella goza de inmunidad parlamentaria, por lo que las autoridades dan seguimiento a sus familiares presuntamente envueltos. La Operación Medusa, proceso iniciado el 29 de junio de 2021, se persigue un entramado que estableció un sistema fraudulento para las compras y contrataciones al interno de la misma Procuraduría General de la República durante la pasada gestión, quienes se alega firmaban actas en las que los imputados decidían previamente quiénes resultarían ganadores de los procesos de licitaciones o quién no podía ganar bajo ninguna circunstancia. De igual forma, se les acusa de haber calculado y recogido sobornos a través de la institución con el objetivo de beneficiar a todos los presuntamente envueltos en la trama. Un asesor de la pasada gestión admitió que le pagaron la suma de 19.5 millones de pesos para impartir unos cursos que nunca se realizaron. Actualmente, los acusados cumplen prisión preventiva. Lo que se observa en República Dominicana es un ministerio público en pleno apego a la independencia funcional y operativa que le atribuye la Constitución de la República. Debe recordarse también que si bien el Ministerio Público es el titular de las investigaciones y quien presenta formal acusación, los presupuestos son avalados en los tribunales competentes, siendo el sistema de justicia que verifica si existe o no fundamento para continuar el curso de un proceso penal respecto de cualquier actuación cuestionada. Uno de los casos pendientes es el famoso caso Odebrecht, que también sigue en curso. De lo más novedoso está la petición al Ministerio Público de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, asesora del Poder Ejecutivo, doctora Milagros Ortiz Bosch, para que se investiguen los vínculos de Lisandro Magarrulla con el exprocurador tras denuncias de contratos millonarios con los que fuera beneficiado el ministro de la Presidencia, cuya honorabilidad salió más de uno a defender. Bien, debemos reconocer en este recuento de algunos de los más notables casos perseguidos por la justicia dominicana, hay más, que son una muestra de que en este momento la intención de frenar la corrupción para recomponer las debilidades del sistema político dominicano luce contundente. El país apoya la gestión que está llevando a cabo este Ministerio Público, encabezada por nuestra Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, por la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho, que nos han devuelto las esperanzas de que podemos tener un país más transparente y una verdadera persecución y lucha contra la corrupción, no importa dónde venga. Y con ellos podemos decir que contamos entonces con un ministerio público, ese ministerio público que tanto la población y la sociedad ansiaba, un ministerio público con solvencia moral, capacidad e independencia de acción. Y esto lo hemos visto en todo su ejercicio, que han estado apegados al debido proceso. Entonces, desde Participación Ciudadana seguimos apoyando todas las iniciativas que se volquen a luchar contra la corrupción y también las ansias del pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano tiene ansias de justicia y esas ansias de justicia solamente serán saciadas cuando tengamos condena y consecuencia de esas acciones y conductas indebidas. Entonces también podemos decir que este Ministerio Público, independientemente tenga esa independencia de acción, pues este Ministerio Público también requiere independencia de recursos.
Para la verdadera lucha contra la corrupción no solamente podemos hablar de que este Ministerio Público tenga las capacidades idóneas para el cargo, sino también que necesita una verdadera ejecución presupuestaria. En política también aplica el principio de querer es poder. Así que no bastará con lo que se tiene y se va logrando hasta ahora. Hay reformas importantes e inversiones importantes que deben destinarse incluso al propio fortalecimiento y reforma del Ministerio Público. La corrupción ayuda a evadir impuestos y frena la capacidad del Estado de invertir en reformas sociales. Pues la inversión que se haga desde el Estado para perseguir la corrupción es más que un gasto, es una inversión social. La corrupción termina con la confianza de la gente en el gobierno y en sus autoridades, en el sistema de justicia y en los partidos políticos. Invertir en la lucha contra la corrupción es acumular capital social, generar un clima de confianza que contribuya a la gobernabilidad. Entendemos que la aparición y uso generalizado de las redes sociales constituye un factor más de lo que abunda en la relación entre justicia y medios de comunicación. En definitiva, debe imponerse la imparcialidad del juzgador, aunque no debe obviarse que hay agravios que la sociedad cuestiona con más veeduría que otros. La corrupción es multifacética, multisectorial, y su abordaje debe ser de manera integral. Pero podemos decir que uno de los factores que más incide en la corrupción, en el fomento de ella, es la impunidad. Y mientras tengamos altos niveles de impunidad en el país y no tengamos consecuencia de los actos de corrupción, pues vamos a seguir teniendo altos niveles de corrupción administrativa. También hay que decir que hay que también fortalecer los órganos de control, prevención y persecución. En este orden tenemos que fortalecer la Cámara de Cuentas, tenemos que fortalecer el Ministerio Público, tenemos que fortalecer también el trabajo de la Contraloría, que es un trabajo muy preventivo y de control, y también el trabajo de órganos como la Dirección de Compras y Contrataciones, que también donde hemos evidenciado altos niveles de corrupción. También podemos decir que dentro de este marco, uno de los temas que hay que hablar es que para hablar del abordaje de la corrupción tenemos que fomentar también una cultura de transparencia. Hay que hablar de la educación en ética, integridad, no solamente a los servidores públicos, como se está haciendo ahora con un programa que tiene el gobierno, sino también que hay que comenzar desde las escuelas. Es importante comenzar a educar, a seguir educando en valores. También el tema de la reducción de la pobreza, de la desigualdad y de la falta de las oportunidades, que también son factores que inciden en los altos niveles de corrupción que tenemos en el país. Recientemente hemos visto una actividad bastante profusa del Ministerio Público y sus distintas dependencias en torno a los casos de corrupción que se han ventilado y a los acusados o procesados que han sido aprehendidos y han sido sometidos a procesos de solicitud de medidas de coerción. Es muy reciente para emitir opiniones sobre la contundencia de estas acusaciones o no. Y siempre he sido abanderado de la prudencia. Hay que dejar que las instituciones trabajen. Si alguna recomendación o alguna sugerencia me gustaría hacerle al Ministerio Público, es que busquen la manera de erradicar esa tradición de mediatizar los casos. No es justo que la prensa tenga acceso más rápido a una acusación o a una solicitud de medida de coerción que el propio imputado. No es justo que una institución que busca la objetividad y la verdad trate de crear bandos en la sociedad y poner la sociedad a su favor. Eso podríamos esperarlo de los abogados de la defensa, podríamos esperarlo de alguna parte involucrada, pero no de las instituciones. No es criticable el trabajo que está haciendo el Ministerio Público actualmente. Lo que no comparto es la mediatización de los procesos que se ha llevado de encuentro jueces, fiscales, defensores públicos, abogados de la defensa y ni hablar de los acusados. La voluntad política
crea instituciones sólidas y transparentes que puede quitarle terreno y fuerza a la cultura de corrupción. Se necesitará, además de todo lo que hemos visto, algunas medidas a las que se llega muy bien en el análisis presentado en el informe Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional publicado en abril de 2021. 1. Invertir en elevados niveles de transparencia y vigilancia externa independiente para que los organismos de auditoría y el público en general puedan realizar una supervisión eficaz. Por ejemplo, Colombia, Costa Rica y Paraguay están usando una plataforma digital que les permite a los ciudadanos monitorear el avance físico y financiero de proyectos de inversión. Noruega ha creado una estricta norma de transparencia para administrar los recursos naturales. Segundo, reformar las instituciones. Las posibilidades de éxito son mayores cuando los países estructuran las reformas para atacar la corrupción desde todos los ángulos. Por ejemplo, las reformas de la administración tributaria redituarán más si las leyes impositivas son más sencillas y si reducen la discrecionalidad de los funcionarios. 3. Crear una función pública profesional. Los procedimientos de contratación y remuneración transparentes y meritocráticos reducen definitivamente las oportunidades de corrupción. Mantenerse informado sobre los nuevos retos a medida que evolucionan la tecnología y las oportunidades delictivas. La atención debe estar puesta en los ámbitos de mayor riesgo, como la contratación pública, la administración de los ingresos públicos y la gestión de los recursos naturales, así como en controles internos eficaces. En Chile y en Corea, por ejemplo, los sistemas electrónicos de contratación pública son herramientas poderosas para frenar la corrupción, ya que promueven la transparencia y mejoran la competencia. Mayor cooperación en la lucha contra la corrupción. Los países también pueden y deben mancomunarse para prevenir la difusión transfronteriza de la corrupción. En nuestro caso, contamos con el respaldo manifiesto del gobierno de los Estados Unidos, pero de seguro que hay muchas alianzas regionales con las que podemos avanzar. Es muy costosa la corrupción, sí, pero también requiere recursos para su persecución. Debe ser una decisión del Estado en qué quiere invertir sus activos o cómo los deja perder. Por eso, el fin de la corrupción como sistema dominante comienza con voluntad política, y no me canso de reiterarlo, con un constante fortalecimiento de las instituciones para promover la integridad y la rendición de cuentas, y se alimenta de cooperación internacional.